Capítulo 15. Caza de safari. La pradera de la zona safari era mucho más difícil de recorrer de lo que había previsto. O al menos lo fue la primera parte. El suelo en sí estaba lleno de baches y lo hizo tropezar más de una vez, incluso si tuvo la suerte de no caer de bruces. Las zarzas más altas con frecuencia se le enganchaban en la pernera de los pantalones o le arañaban los tobillos a pesar de la protección de la parte inferior de sus vaqueros y sus calcetines. Sin embargo, lo que le faltaba en facilidad lo compensaba fácilmente su belleza. El encaje de Ana, los dientes de león amarillos, las flores rosadas del trébol silvestre, algún que otro girasol y las margaritas blancas se extendían por lo que parecían kilómetros y estaban intercalados entre la exuberante hierba verde. Cada vez que soplaba viento, la brisa hacía que la hierba y las flores se balancearan. Por lo que podía ver, el prado también estaba lleno de vida. Accidentalmente asustó a una manada de Standler, provocando que huyeran asustados. Los ocasionales Senret y Furred se asomaban desde la hierba al escuchar el sonido de pasos. Se topó con algunos Caterpie borrándose de hojas y alimentándose de la hierba del prado. También ahuyentó a algunos Uedle y Urmple con piedras, ya que no quería lidiar con los tipos de insectos un poco más agresivos. Si tan solo su equipo estuviera allí para vivirlo con él. Aunque conociendo su suerte, Tipoon los habría metido en una pelea nuevamente. Las zarzas crujían bajo sus pies, mientras la hierba más seca a su alrededor crujía con cada paso. Un pequeño ratón amarillo se asomó entre los matorrales. ¿Pikachu? Definitivamente no era algo que esperaba, pero era más evidencia de que toneladas de Pokémon deambulaban por la reserva de juego, incluso si ninguno era el Pokémon que estaba buscando. Hola, Pika, saludó Ash, saludando al ratón eléctrico. Las largas y puntiagudas orejas de Pikachu se movieron repetidamente. Simplemente de paso. El salvaje Pikachu le gruñó, las bolsas rojas de su cara crepitaron con electricidad y el olor a ozono impregnó el aire. Ash se enderezó y levantó los brazos hacia el cielo, tratando de parecer lo más grande posible. ¡Ah! Rugió, agitando sus brazos salvajemente por si acaso. La acción hizo que el ratón girara la cola y corriera, corriendo hacia los matorrales. Quizás no sea la idea más brillante ya que había una pequeña posibilidad de que el tipo eléctrico hubiera optado por atacar en su lugar, pero apostó que la especie generalmente tímida huiría ante la posibilidad de una confrontación. También sintió que era una tontería usar el repelente en algo tan insignificante como un Pikachu y sintió que sería mejor guardar el repelente para una confrontación con algo que fuera realmente peligroso. Ash continuó su suave paseo, zigzagueando por el prado. Si bien el olor a ozono ya no estaba presente, hizo una mueca por un aroma acre flotando en el aire. No era exactamente el olor del almizcle de un Stunky, el olor a descomposición asociado con un Miloom, o incluso el olor químico ácido de un Muk, pero lo suficientemente desagradable como para levantarse el cuello de la camisa hasta taparse la nariz para protegerse de un almizcle picante y sulfuroso. Un enjambre de lediva, presumiblemente alimentándose del néctar de las flores, despegó, aparentemente alertados de su presencia y asustados al ver que deambulaba por el prado. Dejó escapar un suspiro de alivio una vez que se fueron y se bajó la máscara improvisada. Aprenda algo nuevo cada día. Ash murmuró para sí mismo. No habría esperado que Lediva liberara un almizcle, y mucho menos uno tan fuerte como lo que había sido. Estaba claro que la pradera tenía bastantes Pokémon salvajes como esperaba, pero no del tipo que ayudaría a mejorar su equipo. Sin embargo, se estaba acercando más a Lediva y Pikachu, al menos en el sentido de que estaba empezando a encontrarse con especies relativamente menos comunes. Desafortunadamente, encontrar un volador decente o incluso un luchador ágil no fue tan fácil como esperaba. Interiormente había estado esperando algo más que Pidgey, Spearow o uno de los tipos de insectos más comunes y corrientes como Caterpie, Wurmple y Weedle. Tenía que haber mejores opciones que Beedrill, Butterfree, Beautifly, Dustox, Fearow y Pidgeot, considerando dónde se encontraba. Interiormente esperaba algo como Talonflame, Braviario Corviknight, más específicamente Fletchinder, Rufleto Corvisquire. Algo de una línea evolutiva un poco menos común a Kanto y Johto. También entretuvo brevemente a Venomoth debido a las escamas tóxicas que tenían. La idea de poder extenderlas con sus alas para no solo hacer que el oponente se aprovechara de la ventaja aérea, sino también de las toxinas transportadas por los vientos era atractiva. Pero los vídeos que encontró en el Pokédex indicaban que los hacían parecer voladores lentos. Sin mencionar que eran nocturnos y no podían volar a nadie.
Desafortunadamente, su deambular sin rumbo por el prado se volvió cada vez menos fructífero debido a que la cantidad de Pokémon que encontró mientras caminaba disminuyó significativamente. Ash miró su Pokénaz para comprobar la hora. Pasaron 40 minutos desde que se encontró con el Lediva y apenas había visto ni oído nada. Su suerte cambió. Unos cuantos Sentret y Furred se asomaron desde la hierba y charlaron con él antes de escabullirse después de que uno de los pasos de Ash llamara su atención. No pudo evitar sentirse algo decepcionado. Estaba casi seguro de que se habría topado con uno o dos tipos de insectos decentes en el prado debido a todas las flores. Los tipos de insectos se sentían atraídos por el néctar y la vida vegetal que les proporcionaba sustento. A su vez, eso debería haber hecho que los tipos voladores fueran más frecuentes. Pero lamentablemente ese no parecía ser el caso. Su suerte al encontrar un asesino en equipo, un comodín impredecible y multifacético que los entrenadores necesitaban para ganar influencia en una batalla y cambiar el impulso a su favor, no iba mucho mejor. Esperaba haber podido encontrar algo como Esquitero o incluso Nincada en el prado. Incluso se habría conformado con Budew, Odish, Scorpi, Nidoran, Heracross, Luxio o Stunky. Quizás era hora de probar suerte en otra parte de la zona safari como el pantano o el bosque. Ash volvió su mirada hacia la línea de árboles en la distancia, pero dudó después de mirar su bolsa de suministros por un momento y la abrió para echar un vistazo al cebo. O tal vez, todo lo que necesitaba era un pequeño incentivo. Metió la mano en la mochila y sacó el cebo que le habían dado. Él frunció el ceño. El cebo no se veía diferente de la comida Pokémon, aunque no pudo evitar notar que tenía una fragancia más dulce que la comida Pokémon normal. Casi repugnantemente dulce, de hecho. A juzgar por el tono dorado de los trozos de croquetas y las diminutas motas de rojo, azul y naranja, hubo que endulzarlas. Miel y bayas tal vez. Colocó pequeños montones de comida en partes del prado donde la hierba era más corta para poder ver mejor los montones de cebo. Puso cierta distancia entre él y las pilas, aunque asegurándose de estar dentro del alcance para lanzar una Safari Ball. Ash se dejó caer en el suelo, levantó la cabeza y miró fijamente el cielo azul brillante mientras contaba las nubes blancas e hinchadas. No hay nada mejor que esto. A menos que, se reclinó para tumbarse en la hierba y miró al cielo. Ahora todo era perfecto. Gruñidos enojados lo hicieron saltar de su cómodo lugar en la hierba. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras buscaba uno de los repelentes en su bolso con sus manos temblorosas, haciendo la tarea mucho más difícil de lo necesario. Mientras lograba sacar un repelente de la bolsa, soltó la botella e inmediatamente cayó al suelo. Ash maldijo en voz baja por bajar la guardia. Buscó frenéticamente otro frasco de repelente y palpó la boquilla en la parte superior de la botella antes de presionarla hacia abajo y disparar un poderoso spray de químicos que podría detener a un Ursaring arrasador en seco. Ash cerró los ojos, protegiéndose lo mejor que pudo de cualquier rocío que la brisa le arrojara a la cara. Contó los segundos mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una vez que cumplió 15 años y prácticamente había vaciado el frasco de repelente, abrió los ojos para evaluar la situación. Dos Pinsir chocaron entre sí tratando de agarrarse y aplastar al otro con sus pinzas, peleándose sobre una de las pilas de cebo. Ash respiró hondo y dejó escapar un suspiro de alivio. Por lo que parece, no lo habían notado e incluso si lo hicieran, los tipos de insectos estaban demasiado ocupados entrenando entre sí para intentar atacarlo. Aunque, a pesar de lo agradecido que estaba de que su vida no estuviera en peligro, estaba igualmente molesto por haber desperdiciado una botella entera de repel y que incluso después de tirar algunas pilas de cebo todavía no había encontrado ni uno solo de los Pokémon que esperaba agregar al equipo. Tal vez la pradera no era el mejor lugar para buscar Pokémon y tal vez era hora de probar suerte en el bosque. Ash se frotó la mejilla donde la rama de un pequeño arce lo había rozado, pasando los dedos por el rostro para comprobar el daño causado en su rostro punzante. Hizo una mueca por lo sensible que estaba el área. No había sangre ni cortes, pero definitivamente iba a dejar un moretón. Dejó el pensamiento a un lado, volviendo su atención a su entorno. El bosque era tan impresionante como la pradera, aunque por motivos diferentes. La mayoría de los robles, arces y pinos se elevaban sobre él con picos que parecían tocar el cielo. Solo podía imaginar la edad que tendrían que tener los árboles si hubieran crecido tan alto. Los altos árboles no fueron lo único impresionante.
La vida vegetal exuberante y verde se extendía hasta donde alcanzaba la vista en el suelo del bosque, ya fuera musgo que crecía en los tocones de los árboles, arbustos, helechos, enredaderas que trepaban por los troncos de los robles u hojas caídas. Sin mencionar que se había topado con múltiples arbustos en flor, algunos de los cuales producían bayas que se guardó en el bolsillo para usarlas como cebo adicional. Desafortunadamente, al igual que la pradera, el bosque era inmensamente difícil de navegar debido al terreno inclinado y al ocasional árbol en desarrollo con ramas bajas que colgaban, todas las cuales tendían a girar hacia él cuando las apartaba. Tampoco ayudó que este bosque fuera diferente de otros bosques que había explorado porque lograba brillar menos luz a través del dosel debido a la altura de los árboles. De vez en cuando se filtraban destellos y rayos de sol a través del dosel, pero había muchas más sombras que hacían más difícil ver. Casi había tropezado con grandes raíces de árboles que sobresalían del suelo en su camino y troncos podridos que no había podido ver debido a las hojas caídas y los arbustos que los oscurecían. Empujó otra rama de árbol fuera del camino solo para que ésta se balanceara hacia atrás y lo golpeara en la parte posterior de la cabeza. Ash apretó los dientes y se dio la vuelta para agarrar la rama del árbol con fuerza antes de partirla por la mitad por frustración. Agarró aún más fuerte la rama del árbol ahora rota en sus manos y la azotó hacia el bosque. La rabieta no hizo que el camino fuera más fácil de recorrer, pero ciertamente lo hizo sentir mejor. Siguió adelante y levantó ambos brazos hacia su cara para protegerse mejor de las ramas bajas. Sus pasos hacían crujir hojas sueltas y rompían ramitas bajo sus pies. Ash frunció el ceño. Hasta aquí el sigilo. Había intentado caminar al menos de 3 maneras diferentes para tratar de reducir el ruido que hacían sus pasos, pero nada funcionó. Todo en el bosque ya debía haberlo oído, lo que significaba que su elemento sorpresa hacía tiempo que se había ido por la ventana. Eso y cualquier cosa remotamente asustadiza probablemente había huido. Incluso los pájaros que cantaban en el dosel del bosque se callaron después de escuchar sus pasos. No es que importara. Tenía un plan. Uno que implicaba no tropezarse con troncos y raíces de árboles o que las ramas lo golpearan en la cabeza. Revisó el mapa en su Pokénav y por lo que parecía había un arroyo que atravesaba el corazón del bosque. Contaba con que el área alrededor del arroyo tuviera un crecimiento de plantas más escaso y fuera un terreno más plano. Si pudiera llegar al arroyo, podría instalarse allí, dejar caer un cebo para atraer algunos Pokémon y tener un camino despejado para lanzar Safari Balls si se topara con algo que quisiera atrapar. Solo era cuestión de llegar allí. Se agachó para coger la Luxury Ball de Aurora y la Pokéball de Tipo-On por un instinto profundamente arraigado. Un poco de aire frío para secar parte de la maleza y las afiladas garras de Tipo-On ayudarían a despejar el camino. El corazón de Ash se hundió al recordar que había dejado a sus compañeros de equipo con el alcaide. Era extraño estar sin su equipo y enfrentar desafíos sin sus amigos cerca para ayudarlo a superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Tendría que hacer esto de la manera más difícil. Ash disminuyó la velocidad al escuchar el leve sonido del agua fluyendo. Definitivamente se estaba acercando y un breve examen del mapa de la zona safari en su Pokénav lo confirmó. No pasaría mucho tiempo hasta que llegara a lo que el mapa llamaba el río Verdant. Empezaba a tener dudas sobre si se encontraba en un buen coto de caza. No había visto ni oído muchos Pokémon mientras caminaba por el bosque y había estado deambulando por él durante aproximadamente 1 hora. Le hizo preguntarse. ¿Se produjeron cambios de presión que hicieron que los Pokémon de la zona safari fueran menos activos? ¿Fueron sus pasos demasiado ruidosos? ¿Había elegido la parte equivocada del bosque para explorar? Grieta. El sonido de las ramas rompiéndose lo sacó de sus pensamientos e hizo que Ash se congelara en seco para escuchar lo que lo rodeaba. Las ramitas y las ramas volvieron a romperse con un crujido aún más fuerte. Golpe, crujido, golpe, crujido. Las hojas y la maleza crujieron ante numerosos pasos atronadores que definitivamente no eran los suyos. Ash cerró los ojos y apoyó la cabeza en el suelo por un breve segundo para concentrarse mejor en el ruido. El golpe fue más pronunciado como el de Orión corriendo pero a mayor escala. Lo que sea que se dirigía hacia él estaba corriendo y había muchos de ellos. Ash tomó un repelente y una Safari Ball, su única forma de protección, agarrando con fuerza el repelente en su izquierda y la Safari Ball en su derecha. El sonido de los cascos, las ramas rompiéndose y el susurro de las hojas se hizo más fuerte a medida que lo que se dirigía hacia él se acercaba. Ash palideció al ver mechones de pelaje caoba y grandes astas de hojas dirigiéndose hacia él. «Oh, no», maldijo en voz baja.
Docenas de Pokémon parecidos a Stantler, acompañados por cervatillos más pequeños apenas reconocibles entre la maleza que los rodeaba, se lanzaron hacia él, lo que provocó que Ash se escabullera frenéticamente y se apartara del camino en lugar de permanecer firme y vaciar la botella de repelente para protegerse de los Pokémon que atacaban. A juzgar por lo rápido que pasaron y desaparecieron en el bosque, definitivamente tomó la decisión correcta. Probablemente lo habrían pisoteado mucho antes de que el spray les hubiera llegado. Sin mencionar que había una alta probabilidad de que lo hubieran golpeado o chocado contra él incluso si hubieran quedado incapacitados por el repelente. ¿Qué les pasó? Ash susurró para sí mismo. Los Pokémon ocasionalmente corrían para viajar del punto A al punto B, pero ciertamente no corrían así sin una buena razón. Velocidades de sprint máximas como esa generalmente estaban reservadas para cuando eran perseguidos por depredadores, lo que llevó a Ash a preguntarse de qué estaban huyendo exactamente. Algo los había asustado y su instinto le dijo que definitivamente no era una buena señal. Algo había ahí afuera y tuvo la impresión de que muy pronto descubriría qué era. Ash sonrió al ver agua espumosa, aunque fue increíblemente cauteloso al acercarse al río frente a él. Mantuvo firme el repelente y la Safari Ball que tenía en sus manos desde que se encontró con el ciervo y miró a su alrededor frenéticamente. Las fuentes de agua eran a menudo un punto caliente para que los Pokémon se congregaran debido a que el agua generalmente era tan valiosa para los Pokémon salvajes como para los viajeros. Sin mencionar que las especies depredadoras probablemente tuvieron la misma idea que Ash. Los abrevaderos y los ríos eran buenos lugares para cazar porque la necesidad de agua atraía a los Pokémon al aire libre, donde eran un poco más vulnerables. Afortunadamente, ningún depredador había decidido utilizar su plan y él estaba solo. Ash se giró, mirando hacia el horizonte para tratar de medir qué tan lejos fluía el río. El lecho poco profundo del río y las orillas que lo contenían se extendían a lo lejos, abriéndose paso a través del vasto bosque. Aunque era mucho más estrecho de lo que esperaba, no iba a quejarse. Terreno llano donde caminar no era una agotadora subida o bajada pronunciada, el murmullo de un río y un lugar perfecto para cazar. ¿Qué más se podía pedir? Metió la mano en su bolso para sacar más cebo junto con algunas de las bayas que había obtenido vagando por el bosque y las colocó en el suelo del bosque en montones cuidadosamente organizados colocados en las orillas del río. Con la trampa colocada, observó uno de los enormes árboles que se elevaban sobre la orilla del río y lo colocó justo dentro del alcance de sus pilas de cebo desde donde podía lanzar una o dos Safari Ball. La corteza nudosa y los agujeros en el tronco tallados por Pokémon salvajes serían los puntos de apoyo perfectos para escalar. No le tomó mucho tiempo trepar por el tronco del árbol, subiendo por el costado del árbol hasta llegar a una rama que daba a su pila de cebo. No pudo evitar jadear ante la increíble vista. El río, aunque poco profundo, era cristalino hasta el punto que se podía ver el fondo del lecho lleno de piedras desgastadas por el tiempo y el fluir del agua. Desde esta altura también tenía una vista clara no solo del río y sus orillas, sino que también podía ver el crecimiento que los rodeaba. No solo vería cualquier cosa cerca de las orillas del río, sino que los vería acercarse. Lo único que quedaba por hacer era esperar y desear que el aroma de las bayas frescas y la comida atrajera a los Pokémon. Ash pateó, golpeando con los talones la retorcida rama del árbol sobre la que estaba sentado para mantener fluida la circulación en sus piernas. A pesar de lo grandiosa que era su posición, no le tomó mucho tiempo darse cuenta de lo incómodo que era su asiento y sentir el cosquilleo de sus piernas entumecidas. Hojeó las entradas de su Pokédex mientras esperaba, buscando el ciervo que había encontrado antes por curiosidad. Definitivamente no eran Stantler ya que su pelaje era demasiado oscuro para coincidir con la descripción y a sus astas les crecían hojas, lo que dejó a Sawsbuck como el único Pokémon que coincidía con su descripción, incluso si la imagen inicial en la Pokédex no coincidía del todo con lo que vio. La entrada de Pokédex señaló que cambiaban de apariencia con las estaciones y la imagen de su forma de verano era mucho más cercana a lo que había visto corriendo hacia él. Todavía le hacía preguntarse qué podría haberlos asustado. ¿Qué podría ser lo suficientemente grande y fuerte como para perseguir o incluso aprovecharse de algo como Sawsbuck? Aparte de algo como Ursaring o manadas de Houndour o Houndoom, no podía pensar en ningún depredador con el tamaño suficiente para derribar a un Pokémon del tamaño de Sawsbuck. Especialmente depredadores forestales. El sonido del susurro de ramas y hojas le hizo abandonar el pensamiento. Varios Pokémon Tanuki con pelaje rayado salieron corriendo de la maleza, moviéndose de un lado a otro erráticamente por donde quiera que pasaran. Zigzagón.
Ash susurró para sí mismo antes de apuntar su Pokédex a uno de ellos para confirmarlo. La pantalla cobró vida con una nueva pantalla y comenzó a monologar con su voz robótica de IA. Zigzagoon, el pequeño Pokémon mapache. Zigzagoon deambula inquieto por todas partes en todo momento. Este Pokémon lo hace porque es muy curioso. Se interesa por cualquier cosa que vea. Un Pokémon Tanuki rodeó las pilas de cebo, oliendo las golosinas antes de agarrar con avidez una valla con la boca y lanzarse de regreso al bosque. Algunos de los otros Zigzagoon hicieron lo mismo, tomaron algo de comida y huyeron, mientras los dos últimos continuaban rodeando la pila de cebo. Más crujidos de hojas, crujidos de ramas y chasquidos de ramitas llamaron la atención de Ash antes de que un par de Furret salieran sigilosamente del bosque y charlaran con el Zigzagoon, provocando un silbido a cambio del Pokémon Tanuki. El Zigzagoon siseó y pateó algunas hojas para cegar al Furret antes de apresurarse y derribarlo al suelo. El Furret gruñó y arremetió contra el Zigzagoon con salvajes cortes de sus rechonchos brazos, sacando sangre con cada golpe que logró conectar. El Zigzagoon tomó represalias hundiendo sus dientes en el Furret. Ash se estremeció al ver la sangre, pero observó con creciente interés. Furret era generalmente conocido por su agilidad y, dada su falta de suerte con los Pokémon en la zona Safari, estaba dispuesto a trabajar con cualquier cosa que pudiera encontrar en este momento. Si bien era algo común, especialmente entre los novatos, había una razón por la que a menudo se los agregaba a los equipos. Tenían toda la velocidad y agilidad de Rattata y Raticate, pero mayor versatilidad y opciones en combate. Supuso que podría hacerlo peor que Furret. Los Pokémon que gruñían luchaban entre sí dando vueltas entre las hojas mientras intentaban someter a su enemigo. Los Furret cortaron la cara de sus enemigos con sus garras y los obligaron a soltarlos por una fracción de segundo, permitiéndoles escabullirse del Zigzagoon. El Pokémon Tanuki se abalanzó sobre el Furret nuevamente, pero lograron evadir su alcance contorsionando sus cuerpos como un Ekans. Una sola estocada y el Furret se abalanzó sobre sus enemigos con velocidad ayudada por ataque rápido, abordándolos y enviándolos rodando por el claro hasta el río con un chapoteo donde el agua se los llevó. Ash levantó una ceja. Odiaba admitirlo, pero estaba impresionado. Le gustaba su capacidad para alejarse de los oponentes. Podía trabajar con eso. Ash preparó una Safari Ball, presionó el interruptor de activación y la arrojó hacia uno de los Furret. O al menos eso era lo que había pretendido con su lanzamiento, solo para que la Safari Ball pasara por encima de la cabeza de uno de los Furret y golpeara el suelo con un fuerte ruido sordo. La Pokéball verde camuflaje prácticamente explotó, rompiéndose en pequeños fragmentos al golpear el suelo. Los Furret charlaron frenéticamente entre sí y miraron hacia donde había venido la Safari Ball. El Furret le siseó y retrocedió por miedo. Ash preparó varias Safari Balls más y las arrojó hacia el Furret, solo para que las siguientes tres sufrieran la misma muerte que la primera Safari Ball debido a que giraron sus cuerpos para evadir el ataque entrante. Bolas de Safari. Ash apretó los dientes con frustración, en parte debido a que Furret era tan flexible y ágil y en parte debido a que las Safari Balls se rompían con tanta facilidad. El hecho de que fueran tan baratos e increíblemente frágiles haría que atrapar Pokémon fuera mucho más difícil de lo necesario. Ambos Furret cogieron varias bayas junto con algunas croquetas del montón que tenían en las mejillas y corrieron hacia el bosque. Ash lanzó una última Safari Ball en un intento desesperado de atrapar a uno de los Furret con la Safari Ball, golpeando notablemente a su objetivo y llevando a uno de los Pokémon que huía a éxtasis. ¿Sí? Ash prácticamente gritó, agitando su puño salvajemente en celebración mientras la bola verde camuflada se sacudía violentamente. La cápsula se abrió de golpe y las bisagras se rompieron, liberando al Furret atrapado en el interior y dejando la Safari Ball partida por la mitad. El Furret se escabulló ayudado por la velocidad mejorada de Kick Attack hacia el bosque. No. Gimió, golpeando con el puño la rama en la que estaba sentado por frustración. Casi tenía a Furret y, por suerte, la Safari Ball falló y se desmoronó en las bisagras. Nunca había visto ninguna Pokéball o variante de Pokéball romper las bisagras después de no poder contener a un Pokémon en éxtasis, pero aparentemente la Safari Ball era increíblemente frágil hasta el punto de que los impactos fuertes y los Pokémon que se liberaban de la éxtasis podían romperla. Esto iba a ser mucho más difícil de lo que pensaba. En todo caso, esto no solo iba a ser difícil, iba a apestar. Tratar de atrapar Pokémon con Pokéballs que podrían romperse por impactos fuertes o partirse por la mitad cuando un Pokémon se libera era posiblemente la tarea más complicada que jamás había enfrentado. ¿Sabes? Me preguntaba por qué el director me dio tantos.
Ash miró la hora que se mostraba en su Pokénaf. 3 horas y media. Uck se pellizcó el puente de la nariz y gimió. Entre su caza en el prado y su caza en el bosque habían transcurrido 3 horas y media. Lo peor de todo es que no había atrapado ni un solo Pokémon ni había encontrado ningún Pokémon que valiera la pena atrapar. Incluso el Furret que no logró atrapar ni siquiera era uno de los primeros 10 Pokémon que quería. Furret había sido una elección impulsiva porque no le gustaba la idea de abandonar la zona safari con las manos vacías. Y lamentablemente su suerte no mejoraba. En lugar de Fletchling, Fletchinder, Braviary, Nidoran, Skiter, Swellow, Corvikire, Shinx, cualquier cosa de valor, todo lo que encontró fueron productos básicos de canto que prácticamente podía atrapar en cualquier lugar de la región. Incluso ahora, se encontró mirando una gran bandada de Pidgeotto atiborrándose de los montones de cebo que dejó en las orillas del río. Al diablo, refunfuñó Ash en voz baja. Metió la mano en su bolso y preparó una de las Safari Balls antes de echar el brazo hacia atrás para lanzar la imitación de Pokéball. Estaba cazando uno de los pájaros. Saldría de la zona Safari con algo nuevo que agregar a su equipo y si su volante tuviera que ser Pidgeotto, podría vivir con eso. Antes de que pudiera lanzar la Safari Ball, una raya violeta distintiva del verde y marrón del bosque llamó su atención. Ash vaciló, bajó el brazo y dirigió su atención a la misteriosa silueta. Siluetas, plurales. Ekans. Arbok. Seviper. Ash se levantó para ver mejor. Cualesquiera que fueran los Pokémon violetas, ciertamente no eran serpientes. Los Pokémon violetas eran rechonchos pero de naturaleza más parecida a Caterpie o Wurmple. Una especie de larva con un cuerpo segmentado que se deslizaba silenciosamente por el suelo. Definitivamente un tipo de error, pero no uno con el que estuviera familiarizado. Les apuntó con su Pokédex a pesar de que todavía estaban mayormente ocultos por el terreno que los rodeaba. Especies que no están dentro del alcance y bioescáneres obstaculizados por objetos desconocidos. Inténtelo de nuevo desde un punto de vista mejor o mientras esté más cerca del objetivo. Ash hizo una mueca. No es lo que esperaba, pero dado que estaban observando al Pidgeotto, sospechaba que tendría una mejor idea de lo que eran y sus habilidades más temprano que tarde. La antena violeta de los insectos sobre sus cabezas y las antenas violetas cerca de sus cuartos traseros se movieron repetidamente. ¿Por qué estaban simplemente parados? ¿Necesitaban examinar primero su entorno con sus antenas? Tenía muchas ganas de escanearlos con la Pokédex para aprender más sobre ellos ahora. Unos momentos de aprensión antes de que los insectos se lanzaran hacia adelante con una velocidad que los Pokémon tipo larva generalmente no poseían. Los Pidgeotto graznaban y batían sus alas para generar débiles ráfagas que levantaban tierra y escombros hasta cegarlos al verlos. Una andanada de púas cristalizadas salió disparada de la boca de los insectos dirigida a las alas de los pájaros. Varios de los Pidgeotto chillaron, púas venenosas golpearon sus alas y se clavaron en ellas como agujas. ¿Aguijón venenoso? Ash articuló antes de apuntar su Pokédex nuevamente al Pokémon larva segmentado. Benipede, el Pokémon 100 pies. Su mordedura inyecta un potente veneno, suficiente para paralizar a los Pokémon pájaros grandes que intentan aprovecharse de él. No solo un tipo de error, sino definitivamente un tipo de veneno por lo que suena y algo confirmado por la entrada de datos de la Pokédex. A juzgar por su descarado ataque al rebaño, los Benipede también fueron muy agresivos. ¿Eran ellos lo que había asustado al Sawsbuck antes? Dejó ese pensamiento a un lado y optó por observar cómo el Benipede se acercaba a los heridos que intentaban sacar las púas con sus picos. El enjambre de Benipede cargó hacia adelante, los heridos atravesados por Poison Sting, levantaron torbellinos con sus alas que lanzaron a los insectos al aire. La mayoría de los posibles depredadores fueron inmediatamente convertidos en presas, arrancados del aire por el herido Pidgeotto y devorados mientras los pájaros se alejaban volando. Heridos por Poison Sting o no, se necesitarían más de unas pocas púas para cortarles las alas por completo. Las alas de un Pidgeotto eran más que lo suficientemente fuertes como para permitirles no solo levantar ráfagas de viento incluso cuando estaban heridos, sino también volar lejos de los atacantes. El Benipede había sido demasiado agresivo, demasiado descarado y completamente tonto. No podía decir que estuviera impresionado en absoluto por sus habilidades o su intelecto. Un último Benipede que aparentemente no se había unido a la carga arrojó docenas de púas en el costado de uno de los Pidgeotto que volaba abajo mientras pasaba volando, causando que cayera al suelo. El tipo volador graznó de dolor, picoteando su ala e intentando sacar las púas alojadas en su ala y costado sin éxito.
El estómago de Ash se revolvió al ver al tipo volador retorciéndose en el suelo en agonía y la vista de las toxinas cristalizadas que sobresalían de su cuerpo, incluso si una parte de él no pudo evitar quedar impresionada por la estrategia del benípede de trepar a un rama de árbol para un mejor ángulo de ataque. El benípede cayó de la rama en la que estaba posado al suelo del bosque y zigzagueó hacia el Pidgeotto. No estaba seguro de poder creer la tontería y la arrogancia del tipo insecto. ¿Benípede realmente iba a intentar exactamente lo mismo que hizo que mataran a todos los demás? El herido Pidgeotto graznó y agitó sus alas no solo para provocar un débil torbellino e intentar derribar a Benípede, sino también para ayudarse a levantarse del suelo. Benípede se alejó del torbellino y giró bruscamente hacia la izquierda mientras Pidgeotto se lanzaba, intentando atraparlo con una garra extendida. Benípede se sumergió debajo de la garra del pájaro y dio vueltas detrás del Pokémon pájaro. El tipo insecto levantó la cabeza y más púas de veneno cristalizado se hundieron en la espalda de Pidgeotto y en la nuca, provocando un grito del tipo volador. Pidgeotto volvió a hundirse y giró bruscamente, intentando agarrar el insecto con su pico solo para que Benípede arrojara un fluido oscuro de su boca que empapó al Pidgeotto y provocó que se atascara antes de caer al suelo. Cualquier pequeña admiración que ganara por Benípede se disipó después de ver al Pidgeotto tirado en el suelo, retorciéndose incontrolablemente por las toxinas que corrían por su cuerpo. Benípede se acercó a él para darle el golpe de gracia. Ash preparó varias Safari Balls y las arrojó hacia el herido Pidgeotto y el Benípede. Ya había visto suficiente matanza en la cadena alimentaria por un día. La primera Safari Ball aterrizó sobre el Pidgeotto y lo llevó a la seguridad de la éstasis justo antes de que el Benípede pudiera hundir sus colmillos en el pájaro. Mientras que el otro golpeó el suelo con un crujido y se hizo añicos en pequeños fragmentos. Benípede siseó a la Safari Ball que sus colmillos estaban tocando en lugar de a Pidgeotto antes de empujar el dispositivo con frustración. Ash hizo una mueca cuando la Safari Ball rodó por el suelo y chocó contra un árbol con un ruido sordo. La Safari Ball se sacudió y se tambaleó durante unos segundos antes de que la luz LED dentro del botón de liberación parpadeara, lo que indica una captura exitosa. Ash dejó escapar un suspiro de alivio. El Pidgeotto estaba a salvo de cualquier daño, al menos en su mayor parte. Todavía había una cuestión de recuperar la Safari Ball en la que estaba, lo cual era prácticamente suicida con Benípede paseando por el suelo del bosque frustrado porque le hubieran quitado a su presa. Benípede escaneó frenéticamente sus alrededores, incluso levantándose sobre sus patas traseras para mirar el mundo sobre él. Los brillantes ojos amarillos de la criatura se fijaron en Ash, lo que provocó que el insecto corriera hacia el árbol en el que estaba posado y arrojara púas venenosas al árbol. Ash se estremeció. A pesar de que las púas no se habían acercado ni remotamente a él y no habían llegado ni siquiera a la mitad del tronco del árbol, el hecho de que Benípede estuviera dispuesto a intentar atacarlo lo hacía no querer correr ningún riesgo. Buscó en su bolso una botella de repel y la apretó con fuerza en su mano con su dedo índice colocado en la boquilla rociadora mientras lanzaba Safari Balls hacia el Benípede con su derecha. Sí, no está sucediendo. Reprendió al tipo bicho. Los movimientos erráticos del tipo insecto hicieron que las primeras 3 Safari Balls fallaran y golpearan el suelo con estrépito, rompiéndose en pequeños fragmentos antes de que la cuarta bola finalmente alcanzara su objetivo y llevara al enojado Benípede a la éxtasis. La Safari Ball se sacudió y tembló momentáneamente antes de partirse por la mitad y liberar el insecto venenoso. Benípede dio vueltas alrededor de la base del árbol, aparentemente buscando un camino hacia el tronco. Ash arrojó más Safari Balls hacia Benípede, la mayoría de las cuales aterrizaron lejos de su objetivo y se rompieron como vidrio. Hizo una mueca cuando el tipo insecto dirigió su atención a otro árbol más bajo y trepó por su tronco con la esperanza de tener un mejor ángulo para atacar a Ash desde arriba. Ash arrojó frenéticamente más Safari Balls al vengativo tipo insecto. Incluso si no lograran capturarlo, al menos lo derribarían. Fragmentos de Safari Ball arrojaron al Benípede, lo que hizo que perdiera el control y cayera al suelo. Benípede siseó mientras intentaba enderezarse y ponerse de pie solo para que Ash golpeara al tipo insecto con una Safari Ball. La imitación de Pokéball de color camuflaje tembló y se sacudió antes de que la luz indicadora parpadeara para indicar una captura exitosa. Ash respiró hondo y se desplomó, apoyando su espalda y su peso contra el tronco del árbol. La zona Safari era mucho más de lo que esperaba. Quería agregar Pokémon a su equipo, no verlos pelear por montones de cebo, interrumpir peleas entre Pokémon salvajes y verlos atacarse unos a otros, pero parecía que la vida tenía otros planes. Nunca nada podría ser simple.
Miró hacia el suelo del bosque y las Safari Valles que contenían a Pidgeotto y Benípede esperándolo. Supuso que debería mirar el lado positivo. Logró capturar algunos Pokémon, aunque no eran los que tenía en mente. Podría alejarse de esto sin parecer un completo fracaso, ya que parecería terriblemente estúpido abandonar la zona Safari sin haber atrapado un solo Pokémon. Y a juzgar por la hora en su Pokénaz, sus capturas no podrían haber llegado en mejor momento. Solo le quedaban unas 2 horas y media en su expedición a la zona Safari. Aproximadamente tiempo suficiente para una cacería más antes de tener que dirigirse al punto de extracción, lo que significaba que si quería agregar algo de valor al equipo desde la zona Safari, tendría que hacer que esta última cacería contara. Ash revisó su Pokénaz, asegurándose de que estaba en el rumbo correcto. No es que necesariamente lo necesitara, ya que la arena y las altas dunas eran pistas bastante grandes de que había llegado a su destino. Las dunas y el desierto no eran naturales en Kanto. Ash frunció el ceño al darse cuenta. ¿Por qué había tanta arena y dunas en la zona Safari? ¿Había pagado Baoba para que trajeran arena solo para crear un ambiente arenoso y desértico para la zona Safari? Incluso con sus conexiones y recursos, no podría haber sido fácil. Cualquiera sea el caso, el mapa de la zona Safari descargado en su Pokénaz confirmó lo obvio. Había llegado a Drifted Dunes, un nombre que todavía no podía evitar avergonzarse, como lo hizo con la mayoría de los puntos de referencia con nombre de la zona Safari. Si bien inicialmente consideró cazar en el pantano de Tangela Box, optó por visitar el desierto artificial. Amaba la arena. Algunas personas pueden haberlo encontrado irritante y haberse quejado de ello, pero él lo disfrutó, probablemente debido a todo el tiempo que pasó en la playa de Pueblo Paleta durante el verano. Le encantaba construir con él, tenía buenos recuerdos de construir grandes castillos e intentar esculpir Pokémon en arena. Le encantaba cavar en la arena de la playa en busca de conchas y alguna que otra moneda que caía a la playa. Amaba aún más la calidez de la arena. Había pocas sensaciones más reconfortantes que tumbarse en la arena para calentarse después de nadar en el agua. Fue una de las razones por las que lo eligió en lugar de los pantanos. Si tuviera que elegir entre dunas y pantanos fangosos, se arriesgaría con la arena. Incluso si no atrapara ni un solo Pokémon, la expedición sería como un viaje a la playa. Por otro lado, caminar a través del lodo que le llegaba hasta la cintura y ensuciar su ropa y zapatos sería una experiencia miserable, especialmente si se iba con las manos vacías. La segunda y más importante razón por la que eligió explorar las dunas fue porque sospechaba que la zona de dunas tendría un ecosistema más diverso. No muchos Pokémon podrían vivir en pantanos, en su mayoría tipos de agua, ocasionalmente de tipo pasto e insectos. En última instancia, eso significó menos Pokémon para atrapar y aún menos que serían útiles para su equipo. Por otro lado, en teoría, las dunas tendrían tipos de hierba atraídos por el calor radiante de la arena, Pokémon que gravitarían hacia ambientes arenosos, Pokémon excavadores y tipos voladores oportunistas. La evidencia preliminar sugirió que su teoría era correcta. Si bien aún no se había encontrado directamente con ningún Pokémon, había una gran cantidad de señales de vida, principalmente en forma de huellas en la arena. 2 conjuntos de pistas para ser precisos. Impresiones de Sandshrew más pequeñas y Sandslash más grandes. Por lo que parece, había fragmentos irregulares de material blanco en la arena dorada. Ash se arrodilló para recoger un puñado de arena, dejando que los finos granos cayeran entre sus dedos y acunando el misterioso material en la palma de su mano. ¿Barras rotas o al menos los fragmentos restantes de ellas? Así se veían y así se sentían al menos en su mano. Eso sugería que había bastante Sandshrew y Sandslash por ahí. Si bien no eran una de las especies que estaba buscando, fue un comienzo. Los ecosistemas estaban vinculados entre sí y encontrar un vínculo frecuentemente podía llevar a encontrar otro vínculo en la vasta cadena de especies conectadas entre sí en un ecosistema. O al menos eso era lo que siempre había enseñado el profesor Oak. Era hora de poner a prueba las lecciones que aprendió. Ash siguió las huellas hasta que llegaron al final y llenó el área con bayas y comida de Pokémon. Si bien era probable que solo sacara a cualquier Sandshrew que residiera en lo profundo de la arena, sospechaba que los túneles excavados profundamente bajo tierra por Sandshrew también podrían ser lugares de residencia para otros Pokémon y podría atraerlos a la superficie. Sin mencionar que siempre existía la posibilidad de que los depredadores de Sandshrew estuvieran cerca y se sintieran atraídos por el cebo. Probablemente fue una ilusión, pero si tuviera que dejar cebo en cada centímetro cuadrado de las dunas de arena para sacar algo, haría un esfuerzo adicional.
Si no iba a encontrar ningún Pokémon o atrapar a otro Pokémon, ciertamente no sería porque no hizo un esfuerzo. Caminó de un lado a otro, tirando al suelo toda la comida y las bayas restantes de su bolso hasta que un solo paso hizo que la arena debajo de él cediera. ¡Guau! Ash chilló y agitó los brazos frenéticamente. Los instintos de autoconservación arraigados para agarrarse a algo se hicieron cargo, pero hicieron poco para salvarlo de ser arrastrado aún más hacia el abismo en forma de embudo que lo rodeaba. Su corazón se aceleró hasta el punto que sintió que iba a estallar y su boca se secó, con sabor a ceniza. No, no, no. Gritó al ver un Pokémon parecido a un insecto con enormes mandíbulas naranjas que emergió en el centro del abismo, amenazando con partirlo por la mitad con un solo mordisco y devorarlo si llegaba al fondo del pozo. Ash maldijo en voz baja repetidamente y frenéticamente arañó la arena, prácticamente tratando de nadar hasta llegar a un lugar seguro, pero fue en vano. Sus ojos se movían de un lado a otro, buscando algo a lo que agarrarse o algún tipo de salvavidas. Consideró brevemente a los Pokémon que atrapó ahora sujetos a su cinturón, pero dudaba que alguno de ellos realmente pudiera ayudarlo. En su lugar, sus ojos se dirigieron a su cartera e inmediatamente abrió la bolsa para tirar algunas Safari Balls y las repelió hacia las mandíbulas abiertas debajo de él en un intento desesperado por salvarse. Dudaba que las Safari Balls fueran de utilidad, pero esperaba que los químicos en los repelentes fueran tan irritantes para los Pokémon cuando se ingieren como cuando se inhalan o se rocían sobre su piel. Ash cerró los ojos, demasiado asustado para presenciar su propia desaparición. Docenas de repelentes y Safari Balls cayeron en las fauces de la criatura que acechaba en el fondo del pozo, lo que provocó que cerrara las fauces segundos antes de que Ash pudiera ser devorado. No pasaron más de unos segundos y la criatura dejó escapar un gemido de otro mundo y se enterró en el costado de la trampa del embudo que los rodeaba, prácticamente huyendo de él tan rápido como pudo. Ash abrió los ojos después de unos segundos. Sin huesos aplastados, sin aplastamientos repugnantes, sin dolor agonizante. Estaba vivo. Se arrodilló y prácticamente abrazó la arena bajo sus pies. Ash estalló en una risa maníaca e interiormente agradeció al destino o a cualquier poder que su loca táctica haya funcionado. Respiró hondo para tratar de calmarse debido a los fuertes latidos de su corazón y los latidos en su cabeza. Es sorprendente cómo el aire parecía incluso más fresco y limpio. Miró hacia el deslumbrante cielo azul y sonrió. Estaba vivo, atrapado en un pozo muy profundo en la arena, pero muy vivo. Considerando la alternativa, este era un resultado mucho preferible y, en comparación con una muerte inminente, salir de un pozo no parecía un gran desafío. Ash se frotó la barbilla distraídamente mientras pensaba. Consideró brevemente arrastrarse por el túnel dejado por Trapinch, pero decidió no hacerlo. No tenía idea de hacia dónde se había dirigido el Pokémon excavador y dudaba que pudiera caber si así lo deseaba. Por lo que parece, su mejor opción era salir escalando. Ash aplastó una Safari Ball bajo su pie y recogió los fragmentos en su palma, examinándolos en busca de una pieza con bordes afilados. Pasó su dedo por el borde de un fragmento metálico puntiagudo e hizo una mueca al ver la sangre goteando del corte en su dedo. Perfecto, susurró. Cortó la correa de cuero de su cartera con el borde afilado y la soltó de la cartera antes de cortar la correa por la mitad. Se guardó tantos repelentes y Safari Balls como pudo antes de tirar la bolsa a un lado. Aplastó otra Safari Ball y tomó el fragmento más afilado antes de tirar el resto de los fragmentos al suelo. Tomó ambos fragmentos, los introdujo por los extremos de las correas de cuero y examinó sus creaciones. Ni siquiera parecían picos adecuados para escalar y tenía la sospecha de que el más mínimo peso arrancaría las puntas afiladas del cuero que los mantenía en su lugar. Pero dadas las circunstancias y el material con el que tenía para trabajar, no tenía muchas otras opciones. Ash agarró la parte superior de las correas, asegurándose de mantener sus dedos alejados de los fragmentos afilados de las Safari Balls, y clavó los fragmentos afilados en una de las paredes del pozo. Debido a que las paredes a su alrededor no eran más que granos de arena sueltos, meter los fragmentos de Safari Ball en ellas solo provocó que la arena cayera en cascada hacia la cara de Ash. ¡Ac! Farfulló por la arena que se le metió en la boca. Eso no había funcionado ni remotamente como estaba planeado y todo lo que tenía para mostrar era un bocado de arena. Definitivamente estaba atrapado aquí, al menos hasta que Baoba vino a buscarlo o llamó al alcaide a través de su Pokénaz. Hablando de eso, a juzgar por su Pokénaz, le quedaba alrededor de una hora que desperdiciaría en el arenal o perdería llamando al alcaide. Ah. Ash gimió de frustración, golpeando la arena.
Casi nada en su expedición a través de la zona safari había ido bien y todo lo que tenía para mostrar de sus problemas era un pájaro que se encontraba en casi todas partes de Kanto y un tipo de insecto peligroso cuyo temperamento rivalizaba con el mal temperamento de Tipón. Lejos del botín que había imaginado y definitivamente no eran ninguno de los Pokémon que esperaba adquirir. Un gemido agudo lo distrajo de su odio debido al dolor de cabeza que lo acompañaba por el ruido que prácticamente lo obligó a arrodillarse. Lo peor de todo es que se hacía cada vez más fuerte hasta el punto de que sintió que se iba a desmayar. De repente, el sonido se detuvo para ofrecer un dulce alivio a la migraña y la silueta de un Pokémon arrojó sombras en el pozo. A Ash le tomó 1 o 2 minutos recuperarse del ruido que lo desorientaba, pero una vez que se recuperó, vio una libélula con alas esmeralda mirándolo desde arriba. Ash hizo una mueca y buscó un repelente en su bolsillo junto con su Pokédex para descubrir qué estaba mirando. Vibraba, el Pokémon Vibración, y la forma evolucionada de Trapinch. Vibraba suelta ondas ultrasónicas al frotar sus alas. Después de desmayar a su presa, la derrite con ácido. ¿Se derrite con ácido? Ash se estremeció ante la descripción de la Pokédex y apenas resistió el impulso de darle la palma en la cara. No pudo tomar un descanso. Un movimiento en falso y la criatura volvería a perturbar su cerebro con el sonido de sus alas. Lo peor de todo es que probablemente estaba fuera del alcance del spray repelente, así que si quería atacar después de que se desmayara, dejó esos pensamientos a un lado. No quería ni pensar en eso. Oye, amigo, ¿cómo te va? Preguntó Ash, encogiéndose inmediatamente ante su elección de palabras. Vibraba inclinó la cabeza y le devolvió la mirada con sus inquietantes y saltones ojos verdes. No me hagas caso, estoy atrapado aquí en este pozo profundo. Siéntete libre de irte en cualquier momento. Continuó, su subconsciente todavía gritándole por no tener las palabras adecuadas para hablar. Por otra parte, ¿qué le dijiste exactamente a un Pokémon que prácticamente podía freírte el cerebro con el sonido de sus alas? Vibraba descendió por las paredes del pozo, acercándose a él antes de batir sus alas y descender en picado hacia él. Ash gritó ante el abrumador gemido de las alas de Vibrava, dejando caer el repelente en su mano por instinto de conservación, obligándolo a taparse los oídos antes de poder apretar la boquilla y en un momento todo se volvió negro por el zumbido ultrasónico. Ash se levantó y miró a su alrededor mientras recuperaba la conciencia. Cielos de color rojo anaranjado brillante sobre él, arena debajo de él, arena en su boca nuevamente y ojos verdes saltones en su rostro. Se estremeció, corrió hacia atrás y buscó en su bolsillo un repelente para defenderse solo para detenerse al darse cuenta de que ya no estaba en el pozo de arena y que los ácidos no lo estaban disolviendo. Espera, ¿me sacaste del hoyo? Preguntó Ash, bajando el brazo y el repelente apuntó a Vibrava. Vibrava tarareó y se acercó, lo que provocó que Ash apuntara la botella de repelente al Pokémon nuevamente. Vibrava inclinó la cabeza. La libélula parecía más curiosa que asustada o enojada con él. Vibrava lo miró fijamente a él y a la botella de repelente y accidentalmente lo golpeó en el brazo con una antena, lo que provocó que Ash hiciera una mueca de dolor debido a que era sorprendentemente afilada. Ten cuidado, ¿quieres? Ash lo regañó, su voz mucho más dura de lo que pretendía que fuera. Vibrava se enfurruñó y dio un paso atrás. El corazón de Ash se hundió. No pudo evitar sentirse mal por gritarle al Pokémon parecido a un insecto, especialmente porque parecía haberlo ayudado a salir de su situación. Lo siento, no quise gritar, se disculpó Ash. Vibrava tarareó alegremente de nuevo, provocando una risa de Ash cuando la libélula perdió interés en Ash y el repelente en su mano. En cambio, la libélula optó por revolotear erráticamente por el aire, el batir de sus alas le provocó un leve dolor de cabeza, hasta que perdió el control y se plantó en la arena. Ash guardó el repelente en su bolsillo. Vibrava era muchas cosas. Enérgico hasta el punto de hacerle competencia a Orión, demasiado curioso, mal volador y carente de comprensión de los límites personales, pero era todo menos una amenaza para él en todo caso. Encontró a Vibrava demasiado amigable, al ver cómo el Pokémon parecido a un insecto revoloteaba a su alrededor. La libélula tenía mucho de la simpatía de Aurora y Orión y de la inocencia de Titán. De hecho, imaginó que el bondadoso Larvitar se llevaría bien con la libélula debido a sus similitudes. Miró hacia donde había estado su bolso solo para recordar que lo habían dejado en el hoyo. De todos modos, no es que le quedarán bocados para darle a Vibrava. Si me quedara algo de comida, te la daría por ayudarme, se rió Ash. Desafortunadamente, lo usé un poco. Vibrava inclinó la cabeza.
A pesar de, Ash miró a su alrededor por un momento, buscando en la arena donde había vertido algo de comida y bayas Pokémon. La mayor parte del cebo había caído al abismo, pero un pequeño puñado de comida seguía esparcido por la arena. Recogió la comida y se la ofreció a la libélula en su palma extendida. Ash hizo una mueca cuando Vibrava mostró un par de dientes blancos y afilados. ¿Había cometido un error? ¿Fue una buena idea? Vibrava agarró la comida, con mucho cuidado de no pinchar a Ash. La libélula le tarareó satisfecha después de devorar lo poco que había e inclinó la cabeza, aparentemente pidiendo más. Ash resopló. Vibrava definitivamente estaba creciendo en él. Tal vez la trampa de arena había sido una bendición disfrazada porque cuanto más interactuaba con la libélula, más convencido estaba de que encajaría con su equipo. También ayudó que probablemente podría volar con más práctica y entrenamiento y definitivamente todavía necesitaba un volador dado que no estaba convencido de Pidgeotto. Oye, Vibrava, voy a tener que irme. La libélula bajó las alas y se agachó contra el suelo, visiblemente enfurruñada una vez más ante la perspectiva de perder a su amiga. Pero antes de irme, tengo una oferta para ti. Puedes venir conmigo, unirte a mi equipo, hacerte más fuerte e incluso te daré la comida que te guste. Agregó Ash, metiendo la mano en su bolsillo y preparando una Safari Ball en su mano. Vibrava se animó un poco ante la oferta y tocó el dispositivo con una de sus antenas. La Safari Ball puso a Vibrava en éxtasis y la agitó repetidamente antes de sellarse con un clic. Un destello de la luz indicadora LED confirmó el éxito de la captura, lo que provocó que Ash sonriera. La primera captura sencilla del día. Presionó el botón de liberación de la Safari Ball, dejando que Vibrava saliera de la Safari Ball. El insecto ladeó la cabeza. Ash respiró hondo. Técnicamente no se suponía que usara Pokémon en la zona Safari, pero rompería las reglas solo esta vez. No iba a volver a caer en una de esas trampas. Probablemente necesitemos tu ayuda para salir de este lugar, dijo. ¿Crees que puedes sacarnos de aquí sin que caigamos en una trampa? Vibrava tarareó y corrió hacia adelante, liderando el camino. Ash lo tomó como un sí. La expedición fuera de las dunas y su salida fue mucho menos agitada que cuando deambuló por ellas durante su búsqueda de Pokémon. Incluso pudo disfrutar más del paisaje en el camino de regreso, en gran parte gracias a la ayuda de Vibrava, ya que pudo reconocer posibles obstáculos mejor que él. Ash sospechaba que tenía que ver con su capacidad para crear vibraciones y que su antena ayudaba a su percepción sensorial, dado que la libélula se detenía ocasionalmente para batir sus alas incluso si le daba un fuerte dolor de cabeza. No es que importara, ya que evitar que los Pokémon que acechaban en la arena lo convirtieran en cena valía la pena por el dolor de corta duración y el método de supervivencia era irrelevante para el hecho de que no lo convirtieran en cena. Definitivamente le debía bastante a su futuro compañero de equipo por toda la ayuda. Tal vez podría buscar alguna comida especial para el equipo. No era como si no pudiera permitirse un regalo para ellos de vez en cuando, especialmente con lo que tenía ahora en su cuenta bancaria. Aunque todo eso podía esperar, iba a disfrutar el momento actual. Ash sonrió al ver no solo el parado en el que comenzó su caza sino también un jeep esperándolo. Baoba lo estaba esperando después de que llamó al alcaide, lo que significaba salir de la zona safari. Más importante aún, significaba relajación y paz. En su mayor parte, la zona safari había sido mucho más estresante que agradable, pero ahora podía relajarse y disfrutar del paisaje en el camino de regreso. Le esperaban decisiones importantes que impactarían su camino hacia adelante. Tendría que tomar una decisión sobre si valía la pena quedarse con Pidgeotto y Benipede. En el caso de Pidgeotto, tendría que determinar si valía la pena conservar el volante de la región de Kanto. En el caso de Benipede, tendría que determinar si su temperamento lo convertía en una buena incorporación al equipo o si esa actitud solo sería problemática. Si mantuviera tanto a Benipede como a Pidgeotto, tendría que determinar si persistiría el resentimiento residual de su primer encuentro menos que ideal. También tendría que investigar más sobre dieta y salud para cualquier incorporación al equipo y lidiar con los problemas del papeleo de registro. Pero todas esas eran decisiones que podían esperar. En esos pocos momentos disfrutaría de la puesta de sol bañando la naturaleza indómita que lo rodeaba con una ardiente luz naranja. Dados sus roces con el peligro durante su expedición, lo último que necesitaba era más estrés. Era hora de relajarse, descomprimirse y disfrutar de lo que le rodeaba.